Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a calcular las asíntotas de una función racional y vamos a ver cuál es la posición de la curva respecto de ellas. Bien, comenzamos con las asíntotas verticales. Saco la etiqueta esta en donde podéis ver que si el límite de una función cuando x tiende a un número es infinito, entonces en x igual a ese número se presenta una asíntota vertical. Por lo tanto, debemos de encontrar un número tal que el límite de la función cuando x tienda a ese número sea igual a infinito. Pero daros cuenta que por ser el cociente de dos polinomios, en 0, en donde el denominador se haga 0, se va a presentar una asíntota vertical. Por lo tanto, tendré que el límite cuando x tiende a 0 de la función es 1 partido por 0, es decir, es infinito. Por lo tanto, en x igual a 0 se presenta una asíntota vertical. Ya sabéis, una asíntota vertical es una recta que es paralela al eje y. Y a continuación vamos a estudiar la posición de la curva de la gráfica de la función respecto de esta asíntota vertical. Voy a aprovechar para recordar que la gráfica de una función nunca puede cortar a la asíntota vertical. Ahora vamos a representar en el plano la asíntota vertical de x igual a 0 que coincide con el propio eje y. Y vamos a ver qué ocurre a la derecha de esa asíntota vertical y a la izquierda. Es decir, voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite es 1 partido por valores muy próximos al 0 pero positivos, por lo tanto ese límite es más infinito. Veámoslo un poquito más cerca. Si yo tomo valores cada vez más próximos al 0 por la derecha, ¿de acuerdo? La función se me va a ir hacia más infinito, es decir, por ese lado, por el lado derecho, la función se me va hacia más infinito. Bien, esa es la posición de la curva respecto de la asíntota por la derecha del 0. Y ahora voy a hacer lo propio con el cálculo del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. De x cuadrado más 1 partido por x. Sustituyendo la x por 0 se tiene 1 partido por 0 negativo, es decir, valores muy próximos al 0, pero negativos, y ese límite es menos infinito. Bien, para aclarar esto un poquito, nos vamos a acercar al plano, vamos a coger en el plano valores muy próximos al 0, pero por la izquierda del 0 cada vez más próximos al 0, pero van a ser, si os dais cuenta, negativos. Por lo tanto, la gráfica va a tender hacia menos infinito, que es el límite de esa función, cuando x tiende a 0 por la izquierda. Bien, en el siguiente paso vamos a calcular las asíntotas horizontales. Y para ello tenemos que usar la etiqueta que tenéis en la pizarra, que dice que si el límite de la función cuando x tiende a infinito es igual a k, siendo k un número real, entonces en y igual a k se presenta una asíntota horizontal, que ya sabéis que son paralelas al eje x. Bien, en este caso particular vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido por x, y por ser el cociente de dos polinomios y ser el denominador de grado inferior al numerador, el límite va a ser infinito. Por lo tanto, no tiene asíntotas horizontales. Y en el siguiente paso vamos a calcular las asíntotas oblicuas. Para ello nos apoyamos en la etiqueta que tenéis en la pizarra y que dice que si el límite de la función cuando x tiende a infinito es infinito, eso es lo que hemos calculado en el apartado anterior, y existen los siguientes límites, m y n, siendo m el límite de f entre x y n el límite de esa diferencia. Si esos dos límites existen, son números reales, entonces y igual a m por x más n es una asíntota oblicua de la función. Bien, pues se trata entonces de encontrar y igual a mx más n, donde m, como hemos visto, es el límite de la función entre x, cuando x tiende a infinito. Bien, sustituimos la función por el valor que tiene y el límite que hay que calcular es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido por x dividido todo entre x. Haciendo ese cociente se tiene el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 partido por x cuadrado. Como es el límite del cociente de dos polinomios del mismo grado, ese límite es 1. Con lo cual hemos hallado el valor de m. Y ahora vamos a hallar el valor de n utilizando la expresión que hemos visto anteriormente, que os pongo aquí. N es el límite cuando x tiende a infinito de la diferencia entre la función y el valor de m multiplicado por x. M hemos calculado y es 1, ¿no? Bien, pues tengo el límite de la función x cuadrado más 1 partido por x menos 1 por x, es decir, menos x,
ese límite es el límite, realizando esa diferencia, es el límite de 1 partido por x cuando x tiende a infinito, es decir, el límite es 0, con lo cual el valor de n es igual a 0, entonces la asíntota oblicua es y igual a x, que es la bisectriz del primer cuadrante. Y ahora vamos a estudiar la posición de la curva de f de x respecto a la asíntota oblicua. Pero antes voy a aprovechar para recordar que una función puede cortar a su asíntota oblicua y para ello lo único que hay que hacer es resolver el sistema formado por la función y la ecuación de la asíntota. Vamos a ver que no tiene puntos de corte esas dos funciones. Resolviendo el sistema lo hacemos de forma rápida. En la etiqueta que tenéis en la parte superior vemos que no tiene solución, por lo tanto no presenta puntos de corte la función y la asíntota. Bien, lo que vamos a hacer ahora es representar la asíntota oblicua en el plano. Es la bisectriz del primer cuadrante, es la recta y igual a x, y nos acercamos al plano para ver que cuando tomo valores para x muy grandes, es decir, cuando x tiende a más infinito, la función se pega a la asíntota o bien por arriba o bien por abajo de ella. Es decir, hay que determinar en este caso cuál es de las dos situaciones en la que se presenta. Para ello, lo que tienes que hacer siempre es calcular el límite de la función menos la asíntota cuando x tiende a más infinito. En este caso particular, sustituimos la función por la expresión que nos proporciona el ejercicio y tengo el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 1 partido por x menos x. Pero ese límite lo hemos calculado en el apartado anterior, es el límite de 1 partido por x. Y el límite de 1 partido por x cuando x tiende a más infinito es 1 partido de más infinito. Sabemos que ese límite es 0, pero al ser numerador y denominador positivo es 0 positivo. ¿Qué implica eso? Que la función menos la asíntota es o son números muy próximos al 0 pero positivos, pues eso implica que la función tiene que ser necesariamente mayor que la asíntota oblicua, lo cual implica que en este caso la función debe estar por encima de la asíntota. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre en el caso en el que tomo valores de x muy pequeños. Es decir, cuando x tiende a menos infinito, se puede tener que o bien la función está por encima de la asíntota o bien está por debajo de ella. Entonces hay que ver cuál de las dos situaciones en la que se presenta en este caso. Para ello, calculo el límite cuando x tiende a menos infinito, de nuevo como antes, de la función menos la asíntota. El límite cuando x tiende a menos infinito de esa diferencia es el límite, como hemos visto antes, de 1 partido por x, que será 1 partido por menos infinito, que sabemos que es 0, pero el numerador es positivo y el denominador es negativo, por lo tanto es 0 negativo. Números muy pequeños y muy próximos al 0, pero negativos. Por lo tanto, al calcular el límite de esa diferencia, como es una diferencia que da números negativos muy próximos al 0, la función necesariamente tiene que ser más pequeña que la asíntota oblicua, lo cual implica que la gráfica de la función está por debajo de la asíntota. Vamos a resumir todo lo que hemos visto en el ejercicio. Para ello vamos a dibujar la asíntota vertical, es lo primero que hemos calculado, que era la recta x igual a 0, y hemos visto que la función se iba hacia más infinito por la derecha y hacia menos infinito por la izquierda. Dibujamos la asíntota oblicua, que era la recta y igual a x, y hemos visto que la función está por encima cuando x tiende a más infinito y está por debajo la función cuando x tiende a menos infinito. También hemos visto que no tiene asíntotas horizontales. Y quiero que os fijéis en lo potente que es calcular las asíntotas, ya que nos permite ver un esbozo de cómo sería la gráfica de la función. También recordar estos tres conceptos básicos: si una función tiene asíntotas oblicuas no puede tener horizontales, y de la misma forma si tiene horizontales no puede tener oblicuas. Y la función puede cortar tanto a la asíntota horizontal como a la asíntota oblicua. Y esta sería la gráfica de la función hecha con GeoGebra. Espero que os haya servido el ejercicio y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.